Estamos nuevamente reunidos acá, de alguna manera en la distancia, pero ya nos hemos acostumbrado a hablar realmente como si fuese una reunión en vivo y en directo. Bueno, va en diferido con todo el amor que realmente tenemos al Señor y pidiéndole al Señor Jesucristo que Él esté en el medio. Él puede estar justamente junto con nosotros cuando estemos hablando. Bueno, hermano, ¿se acuerdan que en un video anterior habíamos hablado si la salvación se pierde o no? Ahora bien, hemos quedado de acuerdo que todo este tema traía una controversia bastante importante en lo que hace a las iglesias cristianas, porque hay bibliotecas que hablan a favor de que la salvación no se pierde y otras que dicen que la salvación sí se pierde. Particularmente yo estoy parado en que la salvación se puede perder. A través de eso habíamos visto en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, de los versículos 2 al 6, habíamos estado hablando de eso. Habíamos dicho que en definitiva todos esos alejamientos que se producen en el cristiano de la iglesia, ¿no es cierto?, son ocasionales de alguna manera y no tienen nada que ver con perder esa salvación. Entonces, ¿quiénes son realmente los que van a ser restaurados? He aquí la pregunta, porque estamos hablando en general de todo esto y bueno, quedamos un poco medio en la mitad del camino y no nos pronunciamos por el sí o por el no. Ahora bien, los que no van a ser restaurados son los apóstatas, es decir, aquellos genuinos sellados con el Espíritu Santo que deliberadamente abandonan su fe. Esto lo vemos en el versículo 4 y 5 de este capítulo 6. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo se endurecen a su voz para entregarse al pecado voluntario, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Nos dice el capítulo 10 de Hebreo, justamente en el versículo 29. Jesús dijo en Lucas 12:10, al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es decir, blasfemar de alguna manera es negar la existencia del Espíritu Santo entre tantas otras cosas importantes. Es decir, obra acá la incredulidad que en algunos otros videos la hemos tocado, hermano. Y por último, son personas que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda su sangre. La sangre que les había santificado, ahora la tienen por inmunda. No les importa que Cristo haya muerto por su pecado y ahora prefieren volver al ritualismo y a la vida liviana. Acá tengamos en cuenta esto, hermano. A ver, cuando nosotros estamos hablando de esto, tiene un entorno en que se produce esto, que era en la época primera, digamos, el primer siglo después de la ascensión de Cristo. Por lo tanto, sin lugar a duda, había de alguna manera problemas en que la gente esperaba que Jesús viniera a buscarlo según su promesa ya en ese siglo. Pero realmente esto obviamente no ocurrió porque los cristianos toman su tiempo, ese tiempo solar que nosotros acostumbramos a decir ayer, hoy y mañana, tomaban ese tiempo y decían, ¿qué pasa? Acá no pasa nada. Entonces querían volver nuevamente a todo lo que era el Antiguo Testamento y obviamente olvidándose, y acá está la apostasía que estuvimos hablando, de lo que Cristo ha significado en nuestras vidas, no solamente en nuestra vida cristiana, sino en la vida del mundo, porque convengamos que en el mundo, históricamente hablando y ya dejando un poco lo espiritual,
todo es antes de Cristo y después de Cristo. Los que abrazamos la creencia en que Cristo es nuestro Señor y Salvador, obviamente que tenemos a partir de ahí toda nuestra vida basada en Él. Hermanos, esto no significa que vamos a dejar realmente en una condición, digamos, de no atender a la palabra del Antiguo Testamento, porque Jesús no dejó digamos, no hizo cesar lo que el Antiguo Testamento establecía. Por el contrario, él dijo clarito que él no venía a dejar justamente de estar vigente este Antiguo Testamento, sino que por el contrario, él agregaba dos hermosos, digamos, mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, hermano, esto es lo que está colocado, entonces no nos tome de sorpresa, hermano, la pérdida de la salvación si estamos dentro de esto que hablamos, de esta apostasía, de esta blasfemación, de esta parte de negar la existencia del Señor Jesucristo. Así que, hermano, en cada uno de nosotros está todo esto. Yo, en el nombre santo del Señor Jesucristo, le pido a Dios que ilumine a todos ustedes y que el Espíritu Santo esté presente y que realmente podamos seguir juntándonos una vez por semana. Un abrazo grande, hermanos, y bendiciones para todos.